En algún rincón del mundo, una estación de tren yace cubierta por el polvo del olvido. Sus relojes se detuvieron hace décadas, los anuncios ya no anuncian destinos, y los pasillos que una vez retumbaron con pasos apurados, ahora solo reciben el eco del viento. Aeropuertos donde ya no aterrizan aviones, pero aún conservan las cintas transportadoras detenidas, los letreros fluorescentes apagados y las torres de control en silencio sepulcral. Puertos donde los barcos ya no atracan, pero las grúas permanecen firmes como esqueletos de gigantes que se rehusaron a caer. En cada uno de estos lugares abandonados, aún vive una historia, o más bien, un susurro atrapado en las estructuras oxidadas del tiempo. La fascinación por los espacios olvidados no es una moda reciente, pero ha encontrado una nueva forma de revivir a través de la exploración urbana. Lo que para algunos representa ruinas inservibles, para otros es una puerta al pasado, un escenario congelado donde los objetos cuentan más que los archivos y el silencio dice más que los libros. Las infraestructuras de transporte, aquellas que movieron naciones, conectaron destinos y dieron forma al mundo moderno, también tienen su cementerio, y es allí donde se gesta el asombro de muchos exploradores contemporáneos. Recorrer una antigua estación de tren abandonada no es simplemente caminar entre rieles oxidados, es atravesar la historia sin guía oficial. Es preguntarse por qué fue construida con tanto esmero y por qué fue olvidada con tanta rapidez. Visitar un aeropuerto cerrado es una experiencia tan surreal como poética. Uno se encuentra parado en un lugar que simbolizaba el movimiento ahora detenido para siempre. Y los puertos desactivados, donde aún crujen los muelles de madera y los contenedores oxidados resguardan secretos, se convierten en verdaderos templos de la nostalgia industrial. En este viaje visual y emocional, cada lugar revelará no solo su arquitectura y estado actual, sino también las razones detrás de su abandono, las leyendas que lo rodean y las historias humanas que alguna vez transitaron por sus puertas. Desde estaciones que murieron con la llegada del automóvil hasta aeropuertos fantasmas que nunca vieron un vuelo comercial despegar, pasando por puertos devorados por la selva o sepultados por el progreso, cada infraestructura abandonada lleva consigo un pedazo de alma que aún no se ha ido del todo. Explorar estos sitios no es solo una actividad para valientes o curiosos, también es una forma de rendir tributo a una época que se desvaneció sin que muchos se dieran cuenta. Los muros corroídos por la humedad, los letreros descoloridos, las oficinas vacías con calendarios detenidos en un mes de hace 30 años, todo eso no es ruina, es memoria. Una memoria que resiste el paso del tiempo para contarnos algo que aún necesita ser escuchado. Y en ese silencio que lo dice todo, comienza la aventura. Estaciones de tren detenidas en el tiempo, vagones vacíos y andenes fantasma. Las estaciones de tren abandonadas son como cápsulas del tiempo que decidieron no moverse más. Muchos las ven desde la carretera, ocultas tras una cortina de vegetación, con sus techos vencidos y sus relojes detenidos. Pero solo quien se atreve a entrar comprende el magnetismo que emana de esos espacios silenciosos. El explorador que cruza sus puertas no está entrando simplemente a un lugar vacío, está accediendo a un testimonio de una época en la que el tren era sinónimo de progreso, de conexión, de futuro. Cada paso sobre el andén polvoriento trae consigo una imagen, un viajero despidiéndose bajo la lluvia, un niño pegado a la ventana del vagón, un vendedor ambulante corriendo al último llamado. Los ecos de esas escenas siguen vivos, atrapados entre paredes desconchadas, boletos olvidados y bancos de madera rotos. Algunas estaciones aún conservan pizarras con nombres de ciudades que hace décadas no aparecen en ningún mapa de rutas. Otras muestran anuncios publicitarios de productos desaparecidos, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que todo cambiara. En algunos casos, los vagones todavía están allí, oxidados, vacíos, con los asientos mordidos por el moho, pero aún con la dignidad de quienes alguna vez llevaron sueños sobre rieles. La pintura descascarada revela capas de colores anteriores, como una piel que cuenta su historia con cicatrices. El silencio es tan absoluto que cada crujido del metal parece una confesión, una especie de lamento por haber sido útil, amado y luego olvidado. Lo fascinante es que muchas de estas estaciones no desaparecieron por ineficiencia, sino por la llegada arrolladora del automóvil y las autopistas.
Donde antes pasaban locomotoras, ahora pasan camiones. Donde había estaciones, hay bodegas o ruinas cubiertas por arbustos. Y sin embargo, algunos techos se mantienen firmes, algunos rieles aún brillan bajo la lluvia, como si se resistieran a aceptar el olvido definitivo. Algunos exploradores urbanos recorren estas estaciones con respeto casi ritual. No tocan, solo observan. Otros documentan minuciosamente cada letrero, cada sala de espera, cada taquilla. Y hay quienes las fotografían al amanecer o al atardecer, buscando esa luz dorada que las convierten en poesía visual. En países como Alemania, Japón o Argentina, existen redes completas de estaciones que alguna vez fueron el alma del transporte y que ahora son cementerios ferroviarios, testigos silenciosos de decisiones políticas, desastres económicos o simples cambios en las costumbres de viaje. Visitar una estación de tren abandonada no es solo un acto de nostalgia, es una exploración del alma colectiva. Es preguntarse qué se perdió, qué se ganó y por qué algunos lugares, por más que hayan sido olvidados por la sociedad, sigan hablándole a quien sabe escuchar. 2. Aeropuertos abandonados, donde los aviones jamás aterrizaron. Un aeropuerto abandonado es, por naturaleza, una paradoja. Un espacio diseñado para el movimiento, hoy congelado en la inercia. Un lugar creado para recibir aviones, maletas, viajeros y despedidas, que hoy permanece vacío, sin vuelos, sin anuncios, sin destinos. Basta con dar el primer paso dentro de uno de estos gigantes dormidos para entender que lo que antes fue un símbolo de modernidad y conexión global, ahora es un monumento a los sueños suspendidos. Muchos de estos aeropuertos no fueron víctimas del tiempo, sino de decisiones humanas. Errores en su planeación, problemas económicos, cambios políticos, guerras o catástrofes naturales. Algunos nunca llegaron a operar oficialmente, como el famoso Aeropuerto Internacional de Nicosia, en Chipre, atrapado en tierra de nadie desde el conflicto entre turco-chipriotas y greco-chipriotas. Otros, como el aeropuerto de Elínikon en Atenas, fueron activos durante décadas, hasta ser clausurados por cuestiones estratégicas o de expansión urbana. Lo impresionante es la escala. Estos no son pequeños edificios vacíos, son ciudades fantasmas, con torres de control, pistas kilométricas, hangares, salas VIP, cintas transportadoras, pasillos de migración y ventanales que aún permiten ver el horizonte donde nunca más se dibujará una aeronave. El eco de una maleta rodando, aunque sea solo en la imaginación, resuena más que cualquier motor real. Al caminar entre sus pasillos desiertos, el visitante se topa con sillas pegadas al suelo esperando pasajeros que no llegarán, pantallas rotas que alguna vez mostraron horarios y puertas de embarque, escaleras eléctricas detenidas en una pausa infinita. La sala de espera se ha convertido en un santuario de polvo y la cafetería en una vitrina del abandono. Algunos exploradores encuentran pasaportes caducados, etiquetas de equipaje, uniformes colgados como fantasmas en los vestidores del personal. Son pistas que confirman que, por un breve momento, ese lugar estuvo vivo, operando, latiendo con intensidad. Pero algo ocurrió. Algo que obligó al cierre abrupto y que convirtió lo que iba a ser una ventana al mundo en un lugar encerrado sobre sí mismo. Lo curioso es que en su abandono, estos aeropuertos también despiertan otras funciones. Algunos se han convertido en refugios para personas sin hogar, otros en pistas clandestinas y varios en escenarios para películas, videos musicales o incluso series distópicas que aprovechan su atmósfera irreal para contar historias de futuros colapsados. Pero para quienes los recorren desde la pasión por la exploración, lo importante no es el valor cinematográfico, sino el aura única que se respira allí. Es la sensación de estar parado en un espacio donde el progreso se detuvo sin previo aviso, donde todo estaba listo para despegar, pero algo obligó a apagar las luces. No es solo un lugar abandonado, es un lugar que esperaba volar, y no pudo. 3. Puertos fantasmales. Contenedores, muelle y oxidación marina. Los puertos abandonados tienen un carácter distinto. No son solamente infraestructuras olvidadas, son cementerios de la globalización. Lugares donde alguna vez el mundo se encontró a través del comercio, la inmigración o la guerra y que ahora yacen devorados por el óxido, el salitre y el silencio. Caminar por uno de estos espacios es recorrer una frontera entre el mar y la tierra que ya no conecta nada.
Es pisar una línea rota de intercambio que alguna vez sostuvo imperios y economías enteras. A diferencia de una estación o un aeropuerto, un puerto tiene una energía más cruda, más salvaje. El mar nunca perdona el olvido. Las estructuras metálicas se doblan con el viento, las cadenas se rompen con la marea, los muelles se astillan bajo el peso de la desatención. Y sin embargo, en medio de todo eso, algo queda en pie. Las grúas gigantes, aunque oxidadas, aún parecen dispuestas a mover toneladas. Los contenedores cerrados y polvorientos provocan la misma curiosidad que una cápsula sellada de otra era. ¿Qué quedó dentro? ¿Qué historia no alcanzó a llegar a su destino? En algunos casos, estos puertos fueron desplazados por la modernización. Barcos más grandes, rutas más eficientes, mejores profundidades. En otros, su caída estuvo ligada a eventos trágicos o políticos, bloqueos económicos, conflictos armados, contaminación irreparable o, simplemente, decisiones estratégicas que los condenaron al olvido. Así ocurrió con puertos fluviales en Sudamérica que perdieron vigencia al desbordarse los ríos, o con terminales marítimas en Asia que fueron absorbidas por nuevas ciudades costeras diseñadas desde cero. Para el explorador que se adentra en estas estructuras olvidadas, la experiencia es multisensorial. No solo es lo que ve, sino lo que escucha. El crujido del metal, el choque del viento contra las paredes de las bodegas, el murmullo de las olas golpeando embarcaderos rotos. A veces, incluso el olor salado del mar mezclado con el hollín viejo de los motores muertos permanece como una firma invisible del pasado. Lo más impactante es encontrar elementos intactos, faros que aún giran sin propósito, oficinas portuarias con archivadores llenos de papeles amarillos, relojes de pared que aún funcionan. Algunos sitios, por la humedad constante, han sido invadidos por la vegetación, generando escenas que parecen salidos de una novela postapocalíptica. Grúas envueltas por lianas, escaleras cubiertas de musgo, ratas marinas conviviendo con restos de redes de pesca. Y aunque no lo parezca, incluso estos lugares olvidados continúan siendo puntos de encuentro. Algunos artistas los convierten en lienzos, algunos documentalistas los usan como escenario y hay quienes simplemente los visitan para escuchar lo que aún tiene por decir un muelle en ruinas. Porque cuando un puerto deja de funcionar, no desaparece, solo cambia su manera de comunicar. Es ahí donde nace la conexión con el presente. Al ver lo que fue, uno se pregunta si lo que tenemos ahora es tan permanente como creemos, porque los barcos de hoy también pueden dejar de atracar mañana. Y entonces, otro puerto nacerá en el silencio, para contar una nueva historia. Transporte ferroviario subterráneo. Túneles inaccesibles al público. Bajo las ciudades, muy por debajo del bullicio y del tráfico, existen mundos ocultos que alguna vez fueron arterias vitales del transporte urbano. Redes ferroviarias subterráneas hoy clausuradas, estaciones sumergidas en la penumbra, túneles que ya no llevan a ningún sitio, pero que respiran una historia que jamás salió a la superficie. Son los esqueletos del movimiento urbano, escondidos bajo capas de concreto y a menudo ignorados por quienes caminan encima sin sospechar lo que hay abajo. Muchos de estos sistemas subterráneos fueron cerrados por causas logísticas, modernización de rutas, cambios estructurales o desplazamientos del centro urbano, pero también existen otros que nunca entraron en funcionamiento. Proyectos truncados que quedaron a medias, túneles construidos y luego sellados, estaciones listas pero sin destino final, como en el caso de la estación fantasma Aldwych en Londres, o las líneas clausuradas del metro de París, lugares que aún conservan anuncios de la Segunda Guerra Mundial y lámparas de gas suspendidas en el tiempo. Para quien los explora, ingresar a estos espacios es como adentrarse en las entrañas de un monstruo dormido. La humedad impregna cada ladrillo, las telarañas cubren señalizaciones antiguas y la oscuridad, esa que no existe en superficie, se vuelve casi sólida. La linterna del visitante corta apenas unos metros del túnel y el resto permanece en negro absoluto, como si el pasado aún no estuviera listo para ser descubierto. Hay rieles que siguen colocados, luces de emergencia que titilan intermitentemente y en algunos casos, vagones estacionados como si solo esperaran el próximo llamado. Pero ese llamado nunca llegará. Lo que sí llega, en cambio, es el eco. Un eco que devuelve cada paso, cada respiración, amplificando la sensación de estar solo,
pero observado. Estas redes subterráneas abandonadas han dado lugar a toda clase de teorías, desde conspiraciones gubernamentales hasta leyendas urbanas sobre desapariciones o experimentos secretos. Algunos aseguran haber escuchado trenes en funcionamiento donde no deberían existir, y otros afirman haber visto figuras humanas que se desvanecen entre los túneles. Si bien muchos relatos son parte del folclore moderno, lo cierto es que el ambiente, por sí mismo, invita a la sugestión. No todas las exploraciones en estos lugares son legales. De hecho, en ciudades como Nueva York o Moscú, entrar a estos espacios puede ser considerado delito, pero eso no ha detenido a los más decididos. Grupos de exploradores urbanos han documentado con detalle sus incursiones, revelando mapas olvidados, accesos secretos e incluso arte callejero oculto en lo más profundo del subsuelo. Y es que más allá del misterio, lo que cautiva es la estética brutalista, el aroma de lo industrial detenido, el contraste entre lo que fue y lo que ya no será. Estos túneles no transportan cuerpos, pero sí ideas, preguntas, sensaciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fue dejado atrás? ¿Y qué otros túneles como estos existen sin que nadie lo sepa? Porque a veces lo más impactante no es lo que está a simple vista, sino lo que duerme debajo de nosotros. 5. Torres de control en ruinas. Silencio en la cabina del mando aéreo. En lo alto de un aeropuerto abandonado, sobre los hangares vacíos y las pistas agrietadas, permanece una estructura que, aunque muda, aún impone respeto: la torre de control. Diseñada para observar, coordinar y dirigir los cielos, hoy se alza como un centinela solitario, vigilando un horizonte sin tráfico aéreo. No hay más luces parpadeando en el radar, ni voces que pidan autorización para despegar. Solo un silencio, casi reverencial, cubriendo lo que una vez fue el cerebro del aeropuerto. Subir a una torre de control abandonada es una experiencia que desafía la lógica. Desde afuera parece un simple bloque de concreto y ventanas. Desde adentro es un santuario tecnológico desmantelado. Allí donde antes hubo consolas iluminadas, pantallas con coordenadas y auriculares recibiendo instrucciones, ahora hay polvo acumulado, cables expuestos y escritorios cubiertos con telarañas. Pero lo que realmente impacta no es lo que falta, sino lo que aún permanece. En muchos casos, los micrófonos siguen conectados. Las pantallas apagadas aún tienen marcas de dedos. Hay mapas de navegación colgados en corcho con rutas marcadas que ya no existen. Incluso hay hojas con turnos, reportes meteorológicos de hace décadas y listas de vuelos que jamás volverán a escucharse por la frecuencia. Todo indica que alguien, alguna vez, estuvo allá arriba cuidando los cielos, hasta que dejó de hacerlo. Lo más impresionante es la vista. Desde la cima de la torre se observa todo: el trazado de las pistas, los hangares vacíos, los aviones abandonados cuando los hay y el entorno que rodea al aeropuerto. Es una perspectiva majestuosa que se contradice con la decadencia interior. Afuera, la visión es panorámica. Adentro, es claustrofóbica. Ese contraste convierte a la torre de control en uno de los espacios más simbólicos de todo el complejo aeroportuario. ¿Por qué fascinan tanto estas torres? Tal vez porque representan el poder humano de organizar el caos del cielo, porque allí se tomaban decisiones críticas con segundos de margen, porque cada despegue y cada aterrizaje pasaba por esos ojos y esas voces. Y ahora, todo eso ha sido sustituido por viento colándose por rendijas, por el crujir de los ventanales, por el chillido de algún ave que se atrevió a instalarse donde antes no podía. En algunas regiones del mundo, estas torres se han convertido en objetos de estudio para arqueólogos industriales. En otras, han sido vandalizadas o saqueadas. Pero también existen lugares donde se han mantenido intactas, como si el tiempo tuviera miedo de tocarlas. Y cuando un explorador logra acceder a una de esas, siente algo más que curiosidad. Siente respeto, porque de todos los espacios de un aeropuerto, es en la torre de control donde la historia no solo se ve, se escucha, incluso en el silencio. Y ese silencio, tan profundo, tan presente, tiene un eco que dice: aquí alguna vez volaron sueños, y alguien los dirigía desde este mismo lugar. 6. La vida después del abandono. Grafitis, naturaleza y ocupaciones ilegales. Cuando una infraestructura de transporte queda en desuso, el abandono no es el final,
Es el inicio de una nueva etapa no planificada, a veces caótica, a veces artística, siempre imprevisible. Porque incluso cuando las personas dejan de transitar estos espacios, algo o alguien los reclama. Así comienza lo que muchos llaman la vida después del abandono, una convivencia entre la decadencia, la expresión humana y la resiliencia de la naturaleza. Las paredes donde antes colgaban anuncios de llegadas y salidas, ahora son lienzos para grafitis de todos los tamaños y estilos. Algunos son simples firmas, otros verdaderos murales, que denuncian, homenajean o simplemente buscan dejar huella. Lo que antes fue un punto de control de seguridad puede transformarse en una galería clandestina de arte urbano, y los techos, alguna vez iluminados por fluorescentes, se llenan de estalactitas de humedad o enredaderas que cuelgan la luz natural como si fueran vitrales rotos. La vegetación es otra protagonista inesperada. Donde hubo concreto puro, ahora crecen raíces que levantan el suelo, árboles que brotan entre rieles oxidados, flores que asoman en las fisuras del pavimento. El tiempo no tarda en reclamar lo que el hombre olvidó. En lugares tropicales el proceso es veloz. Basta una década para que un muelle parezca una ruina maya. En zonas más áridas, el polvo y la arena sepultan lentamente hangares y salas de espera, como si el desierto quisiera borrar todo rastro de humanidad. Pero no todo lo que regresa es poético. Algunas infraestructuras abandonadas se convierten en refugios de actividades ilegales, tráfico, vandalismo, ocupaciones forzadas. Otras, en cambio, son reapropiadas por comunidades vulnerables que buscan allí un techo, una forma de resguardarse en los márgenes del sistema. Las salas VIP, otrora símbolo de exclusividad, hoy pueden estar ocupadas por familias enteras que usan asientos de avión como camas improvisadas. Esta mezcla de arte, naturaleza y caos no pasa desapercibida para los exploradores. De hecho, es uno de los mayores atractivos, porque documentar una estación de tren invadida por helechos o un aeropuerto decorado con murales que cuentan su decadencia es capturar la ironía viva de lo que alguna vez fue símbolo de orden y progreso. Es entender que la ciudad no muere del todo, sino que muta, que incluso en el olvido hay vida. Y es que los lugares abandonados no son lugares muertos, solo están viviendo de otra forma. Cada graffiti es una voz, cada rama que brota una conquista, cada ocupante informal una historia que merece ser contada. Son espacios que ya no transportan cuerpos, pero sí emociones. Ya no llevan pasajeros, pero sí emociones, denuncias, sueños y contradicciones. Es en esa transformación caótica e imprevisible donde reside una verdad que muchos no ven. El abandono nunca es absoluto. Algo o alguien siempre vuelve. 7. Entre el mito y la realidad. Historias urbanas que rodean las infraestructuras olvidadas. En torno a cada infraestructura de transporte abandonada, siempre ronda una leyenda. No importa si se trata de una estación de tren clausurada, un aeropuerto que nunca abrió o un puerto corroído por el salitre. Cuando el silencio se instala, las historias lo llenan. Y en esa mezcla de hechos y ficciones nace un tipo especial de narrativa, la que convierte ruinas en escenarios de lo inexplicable. Algunos relatos hablan de trenes fantasmas que se escuchan pasar por vías clausuradas hace décadas. Otros mencionan luces encendidas en torres de control que no tienen electricidad, o voces distorsionadas que se filtran por radios desconectados. Hay quien afirma haber visto figuras humanas en túneles subterráneos sellados desde hace años, o sombras moviéndose entre contenedores en muelles sin actividad. Son testimonios difíciles de verificar, pero imposibles de ignorar. En muchos casos, estas leyendas nacen del ambiente mismo. Las estructuras abandonadas, con sus largos pasillos, su iluminación natural quebrada, sus ecos inquietantes, tienen una estética que potencia la sugestión. El deterioro, el polvo, las puertas que crujen solas y los relojes detenidos a la misma hora por años alimentan la idea de que algo quedó atrapado ahí, esperando ser liberado. No siempre es miedo. A veces es una sensación de misterio, como si el lugar estuviera vivo, pero en otra frecuencia. En ciudades como Nueva York, Moscú o Berlín, existen recorridos clandestinos donde se cuentan estas historias a media luz, casi como rituales urbanos. Se narran accidentes no registrados, desapariciones no documentadas, experimentos fallidos ocultos por las autoridades. Aunque muchas veces son exageraciones o invenciones, lo cierto es que las leyendas le otorgan un nuevo valor simbólico a esos espacios. Ya no solo son testigos de la historia oficial, sino también escenarios del imaginario colectivo.
Los exploradores más experimentados lo saben. Cada infraestructura abandonada tiene dos capas. La visible, que muestra sus rieles rotos, su concreto resquebrajado, sus ventanales rotos. Y la invisible, hecha de rumores, susurros y preguntas que nadie ha respondido. ¿Qué ocurrió aquí realmente? ¿Quién fue el último en usar este sitio? ¿Qué no se nos está contando? En ese cruce entre lo que fue y lo que se dice que fue, nace una riqueza narrativa que fascina tanto como la arquitectura misma, porque más allá del valor histórico o estético de estas infraestructuras, lo que realmente las vuelve inmortales es su capacidad de inspirar, de despertar en quien las recorre no solo admiración, sino también duda, asombro o incluso escalofrío. Y ahí, justo en ese punto donde no se puede separar el mito de la realidad, es donde estas ruinas se transforman en algo más que estructuras. Se vuelven leyendas, una leyenda que continúa creciendo, siempre que alguien se atreva a entrar y a escuchar. Islas deshabitadas, expediciones a islas sin población permanente.